todos, mi nombre es Noyben Flores, soy estudiante de la carrera Licenciatura en Gerencia de Negocios en la Universidad Tecnológica de Honduras. Estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por la catedrática Carmen Durón y en calidad de tarea final estoy presentando el video relacionado al tema el vitalismo, el problema de la vida. ¿Qué es el vitalismo? Bueno, la palabra vitalismo tiene varias acepciones. En su acepción común se entiende por vitalismo la condición de expresar vitalidad, es decir, una persona vitalista sería aquella que expresa gran energía, motivación y alegría a la experiencia vital. Sin embargo, el término vitalismo también agrupa diversas doctrinas de pensamientos, tanto científicas como filosóficas, según las cuales la vida no puede ser reducida a factores físicos, mecánicos o químicos. El vitalismo en la ciencia. La primera formulación del vitalismo como doctrina deriva de la ciencia natural. Como corriente, el vitalismo está relacionado con los estudios de la biología del siglo XVIII y surge como reacción al mecanismo propugnado por diversos enfoques científicos del siglo XVII. En este sentido, la teoría vitalista fue desarrollada y definida por Paul-Joseph Barthes, miembro de las escuelas de Montifleur en Francia. Para los pensadores de esta corriente existe una separación evidente entre el mundo vivo y el inerte, esto es, entre el mundo animado y el inanimado. No se trata de un planteamiento religioso en sí, según las cuales el ser humano está dotado de ánima, de alma, lo cual puede ser entendido como un fenómeno sobrenatural. Se trata más bien de un principio vital que moviliza a los seres, el cual es responsable de sus comportamientos y que no se puede atribuir a principios mecánicos o físicos. Vitalismo en la filosofía. En la filosofía, el vitalismo se ha expresado de diferentes corrientes y tiene distintas implicaciones, aunque parte del mismo principio. También se conoce como filosofía de la vida. Se formuló entre los siglos XIX y XX en contraposición al racionalismo filosófico. Para los filósofos de esta corriente, la vida no es mera respuesta de los mecanismos racionales y, además, es valiosa en sí misma y no en función de elementos que les son ajenos. Para el vitalismo filosófico en general, la vida humana es vista como un proceso y como tal no puede ser reducida al comportamiento mecánico al mero racionalismo. En este sentido se dieron al menos dos corrientes de vitalismo filosófico. Una, aquella que se propugna la exaltación de la vida desde el punto de vista biológico. Dos, aquella que propugna la vida en un sentido histórico o biográfico. En la primera sobresalen los elementos como la valoración del instinto, incluido el instinto de supervivencia, la intuición, el cuerpo, la fuerza y la naturaleza. Uno de sus teóricos sería Friedrich Nietzsche. En la segunda sobresale la valoración de la experiencia vital en sí, es decir, el valor del conjunto de experiencias humanas que una persona acumula a lo largo de su existencia, lo que valoriza además la perspectiva y la teoría de las generaciones. En esta tendencia podemos mencionar al español Ortega Gasset. El vitalismo es una teoría protocientífica, según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a las leyes físico-químicas generales. A pesar de una larga trayectoria histórica intentando demostrar que se trataba de una teoría obsoleta, la obra de George Canguilhem y los trabajos de la teoría feminista Jean Bennett sigue planteando que el alcance explicativo del vitalismo sigue más vivo que nunca. Tradicionalmente se describe como una fuerza inmaterial específica, distinta de la energía estudiada por la física y otro tipo de ciencias que, actuando sobre la materia organizada, daría como resultado la vida y sin la que sería imposible su existencia. Este fundamento físico en su sentido más puro se encuentra actualmente rechazado, no obstante, también encuentra base en fundamentos antropocéntricos o racionalistas, entre otros. La historia del vitalismo, ¿verdad? Ante el fracaso del mecanismo cartesiano en la explicación de la singularidad de lo orgánico, el vitalismo empieza a expandirse por Europa a finales del siglo XVIII.
La historia del vitalismo surge de la mano de una serie de pensadores, quienes tenían como característica principal el guiarse por una especie de irracionalismo, el cual surgía como una reacción ante los diferentes movimientos revolucionarios socialistas que surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX. Se considera que el vitalismo es tan antiguo como el ser humano y que las perspectivas primordiales del mundo entero hablan de la existencia de un poder, fuerza o energía que rodea la creación y a sus elementos. Todas estas perspectivas tuvieron diferentes nombres y características, llamándose alma, impulso, vital, physis, cuerpo energético, fuerza vital, fuerza dominante y entelequía. El vitalismo en la filosofía contemporánea. Se llama vitalista a toda teoría filosófica para la que la vida es irreductible a cualquier categoría extraña a ella misma. El vitalismo es la posición filosófica caracterizada por postular la existencia de una fuerza o impulso vital sin el que la vida no podría ser argumentada. Vitalismo, en el antiguo principio del vitalismo, consiste en la idea que nos dice que la diferencia entre las cosas vivas y no vivas es una especie de fuerza vital, no material. A medida que los filósofos naturales de los últimos siglos se hicieron más sofisticados, trabajaron con esta suposición e intentaron definirla de manera científica. El vitalismo fue una vez el centro de las ideas precientíficas que existían sobre la biología, pero luego con el paso del tiempo fue abandonando para beneficio de la disciplina. Las principales características del vitalismo fueron las siguientes. Entendía la realidad como un proceso, afirmaba que la libertad era la esencia del hombre, abandonaba el concepto tradicional de la razón, tenía dos manifestaciones principales. Una era de carácter científico, creada en contra del mecanismo materialista. La segunda era una manifestación filosófica o filosofía de vida. Los principales representantes del vitalismo fueron Wilhelm Dilthey, filósofo alemán que pensaba que la razón ilustrada tenía el carácter de atemporal, general y abstracta. Se basaba en la ciencia natural y solo conocía lo repetitivo y constante. Discrepa entre naturaleza y cultura, entre génesis y estructura y entre ciencia de la naturaleza y ciencia del espíritu. No estaba de acuerdo con la oposición entre génesis y estructura. Friedrich Nietzsche. Para este filósofo la vida tiene un sentido biológico o cultural, es un impulso natural y es vivencia. Su actividad crítica se resume en 3 puntos: crítica a la moral, a la metafísica y a la ciencia positiva. Henri Bergson, filósofo judío francés, que pensaba que la vida es impulso vital, universal, que lucha contra la materia porque aquel quiere progreso y ésta lo retarda. El objetivo principal de la filosofía es captar la realidad de la vida. José Ortega y Gasset. Para el filósofo español, la vida se maneja en dos sentidos. En la primera etapa predomina el sentido biológico, mientras que en la segunda predomina el biográfico histórico. Habló de 7 categorías para referirse a la vida humana. Algunas de las obras redactadas sobre el vitalismo tenemos La muerte de Dios, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, Ecce Homo, El origen de la tragedia, El anticristo, Genealogía de la moral. Algunos ejemplos de vitalismo lo podemos observar en los siguientes aspectos. Los sistemas de impulso vital que están formados por componentes que son a su vez seres vivos. Los sistemas formados como consecuencia de la actividad de grupos de individuos que tienen un fin en particular. Los sistemas que tienen una dinámica propia y que se deriva de cualidades parciales de los individuos. Una empresa, trabajo u objetivo a medio plazo que se marquen los seres varios tendrán la misma dinámica evolutiva que los seres vivos. Bueno jóvenes, esto ha sido todo, espero les haya servido de mucho. Compartan, denle like a la página y los espero en otra edición.